Queridos profesores, los saluda Roberto Lerner. Soy psicólogo y también maestro, por lo que puedo llamarlos sin duda alguna colegas. Soy miembro del comité técnico del Maestro que deja huella, el concurso que promueve Interbank y que busca reconocer aquello que queda de nuestras actividades, aquello que sale de lo común, aquello que es extraordinario. Y quisiera justamente hacer una reflexión acerca de las huellas que dejamos los maestros, pero también los padres y los abuelos. ¿Quiénes dejan huella y cuáles son las huellas que quedan? Las huellas que dejamos los seres humanos son, de hecho, no como Machu Picchu, como la Torre Eiffel, como las pirámides, monumentos que sobreviven durante cientos o miles de años. Las huellas que dejamos los seres humanos en la memoria de los otros son más parecidas a las que dejan nuestros pies cuando caminamos por la orilla del mar. ¿Qué hace que una huella quede? El otro día estaba conversando con un grupo de adultos, todos ellos con formaciones académicas adecuadas, que se desenvuelven en diversos terrenos de la vida, y les pregunté, ¿qué recuerdas de tus profesores o qué profesores recuerdas? Y comenzaron a escribir y luego a leer y compartir aquellas anécdotas o aquellas personas que dejaron de alguna forma una impresión duradera, que enseñaron. Y la verdad que fue sorprendente no encontrar en ningún caso cuando el profesor tal me enseñó a resolver ecuaciones de segundo grado, cuando me ilustró sobre la Revolución Francesa o sobre la independencia de nuestro país o sobre algún fenómeno físico. Sin excepción, todos se refirieron a cuestiones mucho más emocionales, a cuestiones mucho más afectivas, a cuestiones que enlazan la vida cotidiana, el cerebro con el corazón, emociones, ideas y sentimientos. El profesor que te hizo reír, que tenía un sentido del humor particular, el profesor que se dio cuenta que no le estabas pasando bien en un momento determinado y se te acercó para preguntarte qué tenías y te puso la mano sobre el hombro, el profesor que te demostró que sí podías cuando tú estabas absolutamente seguro de que no servías para mucho, el profesor que de alguna manera te inquietó y te hizo ver un área del conocimiento que tú solo adivinabas, pero que finalmente es aquella en la que actualmente trabajas, el profesor que te abrió el apetito, el profesor que te apoyó. En todos los casos se trató de profesores que además tenían una característica en común, la pasión. En otras palabras, uno sentía que lo que estaban haciendo, que su contacto con nosotros, más allá de aquello que les permitía vivir y recibir un sueldo a fin de mes, era algo que los conmovía permanentemente, que buscaban que de alguna manera sus alumnos sintieran algunas cosas, por ejemplo, se maravillaran de ciertas situaciones o de ciertos fenómenos o de ciertas ideas. Los profesores que no le temían a la discusión, al debate, al diálogo, los profesores que aceptaban ser cuestionados, los profesores que de alguna manera podían ver las cosas desde el punto de vista de sus estudiantes y de su diversidad en términos de razas, de culturas de origen, de religiones y de puntos de vista. Esos son los profesores que dejan una huella, los profesores apasionados. Alguien dijo que sin pasión nada grande se ha hecho, y yo creo que es cierto, y quisiera contar una anécdota que tiene que ver con la relación entre un niño y su nieto, pero podría perfectamente haber sido entre un alumno y su profesor. Este chico en algún paraje medio perdido de algún país escandinavo conversa con su abuelo, que está obviamente enfermo, muy enfermo en realidad, y en un momento determinado el abuelo le pide que lo lleve a pasear fuera de la cabaña donde se encuentran, y se detienen donde hay un hormiguero, porque es ahí donde se encuentran un tipo de hongos que se llaman cantarelas. Y el abuelo le enseña a distinguir aquellas que son buenas de aquellas que no lo son. Obviamente es un abuelo que en ese momento
tiene un antojo que sabe que probablemente no va a volver a tener muchas veces más porque está terminando su vida. Llevan las cantarelas y el abuelo, cansado, se echa en la cama y le dice: te voy a instruir cómo se hacen esas cantarelas. Y lo hace y le da las instrucciones, el tipo de mantequilla que tiene que poner. Y le dice algo muy sencillo en un momento determinado cuando está sofriendo las cantarelas. Le dice: tú sabes que están listas cuando comienzan a cantar. Y en efecto, las cantarelas hacen un ruido especial que se asemeja a un canto, y el abuelo le dice: ya están. El chico le hace un sándwich de cantarelas que el abuelo no puede terminar, y luego de un tiempo, obviamente el abuelo ya fallecido, este niño está caminando con un amigo y le dice: las cantarelas son muy ricas y si las haces sabes que están listas cuando comienzan a cantar. Ese abuelo dejó una huella. Ese es el tipo de enseñanza, además por supuesto de lo que aparece en los programas oficiales, que los maestros dejamos en nuestros alumnos. Ese tipo de enseñanza que te permite gozar mejor la vida, que te permite trascender los datos y las fechas y las fórmulas, son las que de alguna manera un profesor, sobre todo esos profesores que son apasionados, que nos permite seguir avanzando. Para terminar, yo tengo la suerte de tener vivo al profesor que más influyó sobre mí cuando yo estaba en tercero, en cuarto y en quinto de media. Y una vez él me preguntó: dime, ¿por qué has terminado enseñando? Y yo le respondí: porque yo quisiera hacer sentir, por lo menos a algunos de mis alumnos, aquello que tú me hiciste sentir cuando fuiste mi profesor. Esa pasión por trasladar vivencias que otros han dejado en nosotros y que han sido muy importantes, es lo que hace un profesor apasionado, es lo que hace un profesor que finalmente deja huellas.